Gracias por seguir nuestro canal, deja tu me gusta para que lleguemos a más gente y seamos más conocidos. Suscríbete al canal, eres muy importante. Y dime desde dónde nos ves, escríbelo en los comentarios. Ahora disfruta la historia. Si esta historia te impacta, suscríbete ahora a Cadenas del Pasado, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una leyenda, es una advertencia. La hacienda San Jerónimo parecía intocable, an granden, imponente en blanca, como símbolo de pureza ante los ojos de los visitantes, pero por dentro estaba construida sobre gritos que nadie quería recordar. En la parte trasera, lejos de la casa principal, estaba la senzala, oscura, húmeda, an silenciosa. Allí vivía Isabel. Nadie sabía con exactitud su edad. Algunos decían que no pasaba de los 20, otros juraban que sus ojos parecían demasiado antiguos. Para un cuerpo tan joven, Ann no era sumisa. Eso la hacía peligrosa. Isabel no bajaba la mirada cuando el capataz gritaba, no temblaba cuando el coronel pasaba a caballo. No respondía con odio, pero tampoco con miedo. Y eso, en una hacienda como esa, era imperdonable. Todo comenzó con una acusación. Desaparecieron unas monedas de la casa principal. No muchas, pero suficientes para que alguien necesitara un culpable rápido. Y cuando el miedo gobierna, siempre se elige al más indefenso. El dedo apuntó hacia la senzala. El nombre salió de la boca del capataz sin dudar. Fue Isabel. No hubo prueba. No hubo testigo, solo conveniencia. La arrastraron hasta el patio central. La obligaron a arrodillarse frente a todos. El sol golpeaba fuerte. El polvo se levantaba alrededor. El coronel la observaba desde la galería, con esa expresión fría que usaba cuando quería demostrar autoridad. «Confiesa», ordenó. Isabel levantó el rostro lentamente. No había lágrimas. «No robé nada». La bofetada llegó antes de que terminara la frase. La multitud miraba en silencio. Algunos esclavos bajaron la cabeza. Otros apretaron los puños, pero nadie habló, porque hablar significaba morir. La sentencia fue inmediata. Esa noche dormiría atada en la senzala. Al amanecer sería expuesta públicamente para escarmiento. No solo querían castigarla, querían quebrarla. Esa noche, mientras los demás intentaban no escuchar sus propios pensamientos, Isabel permanecía despierta, a las manos atadas, la espalda contra la pared fría, la oscuridad absoluta. Y entonces habló, pero no llamó al coronel, no llamó al capataz, no llamó a Dios. Sus palabras fueron bajas, casi un susurro. Si nadie en esta tierra quiere justicia, que venga alguien de abajo. El viento cambió. Los perros comenzaron a inquietarse. Uno de los hombres que dormía cerca juró después que sintió un frío repentino, como si la puerta se hubiera abierto sola. Isabel cerró los ojos. «No pido venganza, pido equilibrio». Silencio. Pero algo había cambiado. La madrugada llegó pesada. No había luna. El cielo parecía cubierto por una sombra espesa que aplastaba el aire. En la casa principal, el coronel bebía aguardiente. No pensaba en Isabel. Para él, era una pieza más dentro de un sistema que funcionaba con miedo. Pero en la senzala, el ambiente era distinto. Uno de los esclavos despertó sobresaltado. «¿Escuchaste eso?», susurró. Otro negó con la cabeza. Pero lo habían oído. Un murmullo. No venía de afuera, venía de dentro. Isabel seguía sentada en el mismo lugar, pero ya no parecía sola. No había figura visible, no había humo, no había fuego, solo una sensación, como si la oscuridad estuviera respirando. «¿Qué estás dispuesta a entregar?», susurró una voz que no parecía humana, pero tampoco completamente imaginaria. Isabel no abrió los ojos. «Nada que no me hayan quitado ya». El silencio volvió. «La justicia tiene precio». Ella respiró hondo. «Entonces, ¡que arda lo que tenga que arder!». En ese instante, una ráfaga de viento golpeó la estructura de madera. En la puerta vibró. Los animales comenzaron a agitarse con violencia. En la casa principal, una vela cayó al suelo. El coronel no lo notó. El fuego comenzó pequeño, una llama tímida, casi insignificante, pero el viento soplaba en dirección perfecta. En la senzala, Isabel abrió los ojos lentamente. No sonreía, no temblaba. Solo escuchaba a Ann
y a lo lejos, muy lejos, se oyó el primer grito: ¡fuego! La palabra atravesó la noche como un disparo. Las llamas empezaron a trepar por las cortinas de la casa principal. La madera seca respondió con facilidad. El caos explotó. Gente corriendo en caballos, relinchando en puertas, golpeando. El cielo se iluminó de rojo. Isabel permanecía sentada, observando cómo la luz del incendio se filtraba por las rendijas de la senzala. Uno de los esclavos gritó: «Es el castigo de Dios». Otro murmuró: «No, esto es otra cosa». En el balcón, el coronel miraba incrédulo cómo el fuego devoraba la estructura que consideraba eterna, y en medio del humo, alguien juró haber visto una silueta oscura entre las llamas, inmóvil en observando, pero cuando intentaron señalarla, ya no estaba. La hacienda ardía, y la pregunta comenzó a nacer en cada mente: ¿fue accidente? ¿Fue descuido? ¿O alguien respondió al llamado? Nadie volvió a dormir en la hacienda después de aquella madrugada. El fuego había comenzado en el ala norte, justo donde el patrón guardaba los libros de cuentas, los títulos de propiedad y las cartas privadas que jamás quiso que nadie leyera. Las llamas no empezaron en la cocina. No hubo lámpara caída, no hubo vela encendida. El fuego comenzó en el corazón del poder, y eso fue lo que más aterrorizó al pueblo, porque mientras los hombres corrían con baldes inútiles y las mujeres gritaban desde el patio, alguien juró haber visto algo imposible: alguna figura de pie frente al incendio, inmóvil, observando cómo la madera crujía y el techo se rendía ante el calor. Esa figura no gritaba, no lloraban, no huía, solo miraba, y cuando el techo colapsó, la silueta desapareció. Al amanecer, el juez llegó con el rostro ceniciento, no por el humo, sino por la sospecha. Sabía que el incendio no era un simple accidente. Sabía que el castigo público del día anterior había encendido algo más que resentimiento. La esclava seguía encerrada. La encontraron sentada en el suelo de la senzala, con las manos apoyadas sobre las rodillas, los ojos abiertos, pero tranquilos, demasiado tranquilos. «¿Qué hiciste?», preguntó el juez, tratando de mantener la autoridad. Ella levantó la mirada lentamente. «Yo pedí justicia, a nada más». No dijo incendié, no dijo me vengué, no dijo odié. Pidió justicia, y esa palabra empezó a circular por el pueblo como una maldición. Los trabajadores comenzaron a murmurar que la noche anterior el viento soplaba en dirección contraria, que los perros no ladraban, que los caballos estaban inquietos mucho antes de que apareciera la primera chispa. Algunos decían que escucharon un susurro en la oscuridad. Otros aseguraban que el aire olía a azufre. El juez no creía en supersticiones, pero sí creía en el control. Y el control se estaba escapando de sus manos. Si la gente empezaba a creer que una esclava podía invocar fuerzas invisibles, entonces el miedo cambiaría de dueño. Por eso decidió hacer algo más cruel que la picota. Ordenó interrogarla públicamente, no para buscar la verdad, sino para destruir la leyenda antes de que creciera. La sacaron al patio central, frente a los restos humeantes de la hacienda. Las cenizas aún flotaban en el aire como polvo de condena. El pueblo entero observaba. «Confiesa», ordenó el juez. Ella miró las ruinas. Después miró el cielo y sonrió, no una sonrisa amplia, una pequeña, casi invisible. «Yo no encendí nada», dijo. «Solo hablé con quien escucha cuando ustedes no quieren oír». Un murmullo atravesó la multitud. El juez sintió por primera vez algo que jamás había sentido en su propia tierra: inseguridad, porque si la justicia humana fallaba y la divina intervenía, entonces nadie estaba a salvo. Y esa noche, alguien encontró algo extraño en el lugar donde comenzó el fuego. Un símbolo marcado en la madera carbonizada. No era una firma, no era una cruz, no era un accidente, era un círculo imperfecto con una línea que lo atravesaba. Nadie sabía qué significaba, pero todos sabían que no estaba allí antes. Y el miedo comenzó a crecer. Si quieres saber qué descubrió el juez al investigar ese símbolo, lo que encontró cambiaría para siempre la historia de la esclava. El juez no durmió, no por culpa del incendio, sino por culpa de la sonrisa. Había visto súplicas, había visto terror, había visto
odio. Pero jamás había visto serenidad después de la destrucción. Esa calma lo perseguía. Mandó llamar al sacerdote del pueblo al amanecer. Necesitaba una explicación racional, una bendición, una negación. El sacerdote observó el símbolo marcado en la madera carbonizada. Palideció. No dijo, es del diablo. No dijo, es herejía. Dijo algo peor. Es antiguo. Esa palabra cayó como una piedra. Antiguo significaba que no era improvisado. Antiguo significaba que alguien conocía su significado. ¿Es brujería?, preguntó el juez. El sacerdote no respondió de inmediato. Es un llamado. El juez sintió un frío que no provenía del humo. Mientras tanto, la esclava permanecía en silencio. Ya no lloraba, ya no suplicaba. Era como si la humillación de la picota hubiese arrancado algo y lo hubiese reemplazado por otra cosa. Los rumores crecían. Algunos trabajadores juraban que la noche anterior la vieron arrodillada en la tierra, murmurando palabras que no reconocieron. Otros afirmaban que el viento giró cuando ella levantó la cabeza. La historia se estaba volviendo más grande que el incendio. Se estaba volviendo mito. Y eso era peligroso, porque los mitos sobreviven a los jueces. El juez decidió confrontarla una última vez, en privado. Entró en la celda con una lámpara temblorosa. Si hiciste un pacto, dijo en voz baja, aún puedes romperlo. Ella lo miró fijamente. Yo no pedí fuego, respondió. Pedí que me vieran. El juez sintió que el suelo se movía bajo sus certezas, porque en el fondo sabía algo que jamás admitiría en público. Ella había sido castigada sin pruebas. La picota fue una exhibición de poder, no de justicia, y ahora la hacienda estaba en ruinas. ¿Qué prometiste?, insistió. Ella inclinó la cabeza levemente. Nada que ustedes no me hayan quitado antes. Esa respuesta lo desarmó, porque si el precio fue su dignidad, ya la habían tomado. Si el precio fue su libertad, ya la habían robado. ¿Qué más podía ofrecer alguien que no tenía nada? Esa noche, mientras el pueblo intentaba reconstruir lo que quedaba, algo más ocurrió. Una chispa pequeña, breve, en el almacén que había sobrevivido al incendio. No se convirtió en fuego, pero sí en advertencia. El juez comprendió que ya no se trataba de un crimen, se trataba de un símbolo, y los símbolos no se encarcelan. Si el fuego fue obra del diablo, o de la culpa acumulada durante años, nadie podía aprobarlo. Pero algo era innegable. Después de aquella noche, nadie volvió a mirar a la esclava como una víctima. La miraban como poder, y eso era más peligroso que cualquier llama. En el siguiente bloque, descubrirás la verdad oculta sobre el pasado del juez. Y por qué el incendio no fue el primer acto de justicia que intentó silenciar. Porque hay secretos que no arden, se esconden, y cuando salen a la luz, consumen todo. El juez siempre había creído que el pasado podía enterrarse. Firmar un documento en sellar, un castigo, comprar un silencio. Así funcionaba el orden. Pero el incendio no solo quemó madera y techos, quemó papeles. Y entre esos papeles había uno que él jamás quiso que nadie volviera a leer. Un acta una denuncia antigua. Años atrás, antes de convertirse en la máxima autoridad del pueblo, el juez había sido abogado del antiguo dueño de la hacienda. Un hombre más cruel, más impaciente, más visible en su violencia. Hubo una muerte, un trabajador que cayó desde el segundo piso del granero. Accidente, decía el informe, pero hubo testigos, y hubo una mujer que declaró haber escuchado gritos antes de la caída. Esa mujer desapareció semanas después. Nadie volvió a preguntar por ella. El caso se cerró. El ascenso del juez comenzó poco tiempo después. Ahora, frente a las cenizas, comprendía algo inquietante: el símbolo marcado en la madera carbonizada era idéntico al que aparecía dibujado en el margen de aquella denuncia antigua, un círculo imperfecto atravesado por una línea. En su momento, pensó que era una firma torpe en una mancha, un garabato sin importancia. Pero no era un error, era una marca. Y la esclava, la mujer que había sido humillada en la picota, llevaba el mismo símbolo grabado en un pequeño trozo de tela escondido bajo su vestido. Lo descubrió una de las mujeres que la vigilaba. No lo llevaba como amuleto visible, lo llevaba cosido en el interior, cerca del corazón. Cuando el juez recibió la noticia, sintió que el aire se volvía espeso.
¿Quién te enseñó eso?, le preguntó, mostrándole la tela. Ella sostuvo la mirada sin titubear. Las que no pudieron hablar. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación. El juez comenzó a entender que aquello no era un pacto improvisado en la desesperación de una noche. Era memoria acumulada. La esclava no era la primera en llevar esa marca. Y tal vez tampoco sería la última. Los trabajadores comenzaron a mirar el símbolo con reverencia, no con miedo. Lo dibujaban en la tierra con la punta del pie. Lo marcaban discretamente en la madera de la senzala. El fuego había despertado algo. No necesariamente al diablo, sino a la conciencia. Pero el juez necesitaba recuperar el control. Ordenó que la trasladaran a la cárcel del pueblo vecino, lejos de miradas, a lejos de rumores, a lejos del símbolo. Sin embargo, cuando fueron a buscarla al amanecer, la celda estaba cerrada, el candado intacto, y ella seguía allí sentada, esperando, pero el símbolo ya no estaba en la tela. Había desaparecido Anne, y en su lugar había una marca leve en su piel, como si algo hubiese sido sellado desde dentro. El sacerdote, al verla, retrocedió un paso. Anne no dijo posesión, no dijo milagro, dijo algo más perturbador. No todos los pactos se hacen con sangre. Algunos se hacen con verdad. Si quieres saber qué confesión obligó al juez a enfrentar su propio crimen, lo que ocurrió esa noche en la iglesia cambió para siempre el destino del pueblo. La iglesia estaba casi vacía cuando el juez pidió que la llevaran allí. No quería público, no quería rumores, quería romper la historia antes de que se volviera inmortal. Las velas encendidas proyectaban sombras largas sobre las paredes de piedra. La esclava caminaba descalza. No arrastraba los pies, no temblaba. Parecía más libre ahora que cuando estaba en la senzala. El juez se colocó frente al altar. Aquí no hay símbolos, dijo con voz firme. Aquí no hay fuego. Aquí solo hay verdad. Ella levantó la vista hacia la cruz. Entonces dígala. El sacerdote observaba en silencio. El juez sintió que el sudor le recorría la espalda. Ese símbolo, insistió. ¿Qué significa? Ella dio un paso al frente. Significa que lo que ustedes llaman accidente fue empujón. El aire se congeló. Anne. El sacerdote cerró los ojos. El juez no respondió. Anne, porque sabía exactamente a qué se refería. Aquel trabajador no cayó. Anne fue arrojado, y él había firmado el informe que lo convirtió en accidente. El símbolo no era satánico, era memoria de injusticia. Era la marca de quienes habían visto, y no fueron escuchadas. No invoqué al diablo, continuó ella. Invoqué lo que ustedes escondieron. Las palabras resonaron en la nave de la iglesia como un eco antiguo. El juez intentó recuperar la compostura. No tienes pruebas. Ella lo miró con una calma devastadora. Tampoco las tuve cuando me ataron a la picota. El sacerdote dio un paso adelante. Si esto es verdad, la justicia debe hacerse ahora. Pero la justicia humana era frágil, y el juez aún tenía poder, o eso creía, porque en ese momento, un grupo de trabajadores entró en la iglesia, no con antorchas, no con violencia, con silencio. Habían escuchado lo suficiente. El incendio ya no era el centro de la historia, la confesión lo era. El juez comprendió algo terrible. El fuego no destruyó la hacienda, destruyó su autoridad. Y entonces ocurrió lo inesperado. La esclava se volvió hacia el altar y arrancó el trozo de tela que había quedado cosido en su vestido. Lo dejó sobre la madera. No quiero venganza, dijo. Quiero verdad, Annie. Por primera vez, el juez sintió miedo, no del diablo, sino de la exposición, porque cuando el miedo cambia de lado, el poder se derrumba. Si quieres descubrir qué decisión tomó el pueblo esa misma noche, y por qué la esclava desapareció antes del amanecer, dejando solo una última marca en la ceniza, lo que viene es el desenlace que nadie esperaba, y no todos sobrevivieron a él. El silencio dentro de la iglesia no fue vacío, fue decisivo. A nadie gritó, nadie corrió. A nadie acusó. El juez miró a los trabajadores que habían entrado uno a uno, ocupando los bancos de madera como si asistieran a una misa distinta. Una misa donde el pecado no estaba en los libros sagrados,
sino en los archivos quemados de la hacienda. El sacerdote rompió el silencio. Si hubo injusticia, debe reconocerse. El juez comprendió que estaba perdiendo algo más grande que su cargo. Estaba perdiendo el miedo que los demás le tenían, y sin miedo. Su autoridad era solo un traje elegante. Todo esto es una manipulación. Intentó decir en una superstición. Un incendio accidental convertido en teatro. Pero su voz ya no tenía el peso de antes. Uno de los trabajadores dio un paso al frente. Era el hijo del hombre que cayó del granero años atrás. Mi madre fue la que declaró, dijo con firmeza, y desapareció después de hablar con usted. El juez no respondió. No podía, porque en ese instante la historia dejó de ser un rumor y se convirtió en memoria colectiva. La esclava observaba en silencio, no sonreía, no desafiaba, solo estaba allí. Presente en el juez comprendió que el símbolo no representaba al diablo, representaba unión, unión de los que habían callado, unión de los que habían sido aplastados, unión de los que empezaban a perder el miedo. El poder cambia de manos cuando el miedo cambia de dirección. Y esa noche, el miedo ya no estaba en la sensala, estaba en el altar. El sacerdote pidió que se revisaran los antiguos registros que sobrevivieron al fuego. Un escribano del pueblo confirmó algo devastador. El informe original de la muerte había sido modificado después de firmado. La letra coincidía en la firma también. El juez dio un paso atrás. Por primera vez en su vida, no tenía un decreto que lo protegiera. La multitud no lo atacó, no lo tocó. Eso fue lo más aterrador. Simplemente lo miraron, como él había mirado a la esclava en la picota, sin intervenir, sin compasión, sin miedo. La ironía era perfecta. El sacerdote habló con voz firme. Mañana habrá consejo abierto, y usted responderá ante todos. El juez intentó salir de la iglesia, pero el paso se le hizo pesado. Antes de cruzar la puerta, miró hacia atrás. La esclava ya no estaba donde la había dejado. Un murmullo recorrió el lugar. Había estado allí hace segundos. Nadie la vio moverse, nadie la vio salir. Las puertas no se abrieron, las ventanas no crujieron. Simplemente ya no estaba. En el altar, sobre la madera, quedó el trozo de tela con el símbolo, y una marca leve en la ceniza caída de las velas. Un círculo imperfecto, atravesado por una línea. El juez sintió algo que jamás había sentido. No control, no rabia, no culpa en destino en sí. ¿Quieres saber qué ocurrió al amanecer, cuando el pueblo se reunió? ¿Y cuál fue el verdadero final del juez y de la esclava que pidió justicia sin invocar fuego? El último capítulo revelará si hubo pacto o si el verdadero demonio siempre estuvo entre ellos. El amanecer llegó pesado. El cielo tenía un tono gris que no prometía tormenta, pero tampoco claridad. El pueblo entero se reunió frente a los restos de la hacienda. Las vigas aún humeaban levemente. El olor a madera quemada se mezclaba con algo más profundo en expectativa. El juez apareció con el rostro demacrado, sin escoltas, sin autoridad visible, solo un hombre. El consejo comenzó. Se leyeron los registros alterados, se escucharon testimonios antiguos, se mencionó la desaparición de la mujer que declaró años atrás. La verdad no cayó como un rayo, cayó como una piedra lenta y pesada. Irrefutable, el juez intentó defenderse. Habló de errores administrativos, habló de confusión, habló de falta de pruebas. Pero ya no se trataba de pruebas, se trataba de coherencia, de memoria, de miedo invertido. Entonces alguien preguntó lo que todos pensaban. ¿Dónde está ella? La esclava no apareció, no estaba en la sensala, no estaba en la iglesia, no estaba entre la multitud. Había desaparecido sin dejar rastro. Algunos dijeron que huyó antes del amanecer, otros juraron haber visto una figura caminar hacia el campo abierto, mientras el cielo aún estaba oscuro. El sacerdote sostuvo el trozo de tela con el símbolo. Ella no pidió venganza, dijo, pidió verdad, y la verdad ya estaba dicha. El consejo tomó una decisión histórica. El juez fue destituido, no encarcelado, no golpeado, destituido públicamente.
despojado de su nombre en los registros oficiales. El castigo más profundo no fue físico, fue social. Anne perdió el título, perdió la casa, perdió la voz. La hacienda sería administrada colectivamente hasta que se decidiera su destino. Anne y el símbolo comenzó a aparecer discretamente en puertas, en herramientas, en pequeños trozos de madera, no como amenaza, Anne como recuerdo. Nunca se probó que el incendio fuera provocado. Nunca se demostró intervención sobrenatural. Nunca apareció evidencia de pacto alguno. Pero algo cambió para siempre, porque a veces el diablo no es una criatura con cuernos, es el silencio. Es la firma que altera un documento, es la mirada que ignora una injusticia. La esclava no regresó, su nombre se volvió susurro, su historia se volvió advertencia, y cada vez que alguien intentó usar el poder para aplastar la verdad, el símbolo reapareció. Un círculo imperfecto, atravesado por una línea. ¿Fue un pacto? ¿Fue culpa acumulada? ¿Fue coincidencia? ¿O tal vez fue algo más poderoso que el fuego? La memoria. Si esta historia te hizo cuestionar dónde comienza la verdadera justicia, suscríbete a Cadenas del Pasado y activa las notificaciones. Porque en el pasado no solo hay cadenas. También hay verdades que arden, y algunas todavía están encendidas.